Saludos. Llegó el lunes 9 de mayo del 2022 y aquí estamos con otra entrega de que es su telediario 1+1, esperando que la hayan pasado bien durante el fin de semana, con noticias interesantes, muchas de ellas no tan positivas. Lamentables la mayoría. Algunas lamentables, por ejemplo, Millicent se informa del secuestro de un autobús procedente de la República Dominicana que iba hacia Puerto Príncipe, llevaba a un grupo de misioneros extranjeros. Sí, nacionalidad turca. Hacia Puerto Príncipe y fue secuestrado en el camino. No hay tantos detalles de este acontecimiento, por eso vamos a conversar un poquitito más adelante con un dominico haitiano residente aquí que maneja mayores informaciones que nosotros, casi siempre, sobre lo que pasa en el país vecino. Pero es una mala noticia porque quiere decir que las bandas de secuestradores, ladrones y hasta políticos delincuenciales que están dominando en Haití sectores geográficos importantes siguen su agitado curso. No obstante, a los informes que estamos recibiendo de fortalecimiento de la capacidad de acción de la policía de ese territorio. Milicia, y nosotros que tenemos un comercio muy activo y un intercambio de personas, un intercambio comercial, un intercambio de distintas índoles entre las dos capitales, claro, pasando por Jimaní. Nosotros entonces tenemos que preocuparnos por esta situación. Además, la incidencia que pudiera tener en personas que con vocación de servicio buscan ayudar a Haití, porque en este caso, dentro de los pocos detalles que tenemos hasta el momento, es que son misioneros. Y también anteriormente se había producido en esta misma zona y por esta misma banda, el secuestro de los misioneros que eran canadienses y estadounidenses. Se dice ¿Y que sabrán los secuestradores las nacionalidades quiénes van en estos autobuses? Posiblemente no, Adalberto, posiblemente no. No sabe si es por pura coincidencia, tal vez se equivocaron de presa. Sí. Y ahí los tienen, porque es que pueden, van a pedir un dinero, que es lo que ellos normalmente piden. Eso casi siempre, ese es el móvil que mueve a esa banda, es un tema totalmente económico. Mira, nos informa producción que ya tenemos conectado vía Zoom a Edwin Patterson, quien fue embajador de la República de Haití aquí en República Dominicana y como tú dices ya está bastante aplatanado. Edwin, buenos días, bienvenido a 1+1. Buenos días, un placer como siempre, Milise y Adalberto y la teleaudiencia. Dinos una cosa, ¿tú tienes alguna información de lo que ha pasado con este secuestro, Edwin? Todavía no hay más detalles de lo que se ha podido publicar ayer en los medios. Hay un solo detalle que no he visto en los medios, es que hay un pasajero haitiano en el autobús que pudo mandar a tiempo la localización del autobús. Porque cuando toman el control del autobús en la autovía, en la carretera, los llevan a los pasajeros y al bus a unos montes, porque no los dejan así a la vista. Y no sé, ese tipo de autobús no pueden entrar en caminos tan dificultosos, pero de todos modos, ese pasajero mandó la localización a un amigo y con esto se pudo ayudar a la policía haitiana a tener una idea, aunque tal como ustedes decían en la introducción, esa zona es una zona que está entre Cutar y Papaye. Es un punto de la carretera que une desde la frontera a la capital haitiana. Y esa zona yo personalmente hace años que he decidido no utilizar esa carretera por la alta peligrosidad que hay en este punto. Y esta mañana pues decíamos, ¿por qué la policía haitiana no ha mantenido una patrulla que siempre hay vehículos, como 2 o 3 vehículos en esa zona, una patrulla fija de la policía haitiana
que auxiliaba o que sencillamente era yo diría, una señal de disuasión para la ganga de Casamaruzó que domina esa zona. Aparentemente no hubo presencia policial ayer. Y bueno, lo decía Alberto y lo sostengo. Nosotros teníamos la información de que la Embajada de Estados Unidos y particularmente el Departamento de Estado había hecho unas donaciones importantes de vehículos y de armas a la policía haitiana. Entonces, Edwin, ¿no encuentra esta situación a la policía haitiana más fortalecida? Lo digo porque hace apenas la semana pasada también vimos el secuestro del agregado agrícola y comercial de la República Dominicana en Haití, Carlos Guillén Tati, y se dice que fue en esta misma zona. Sí, en efecto se ha confirmado esa donación. Eran unos vehículos que ya tenían cierto tiempo en las aduanas y por fin se pudo sacar, pero no es, digamos, una donación tan recién, sino por asuntos burocráticos, administrativos, no se había podido hacer la entrega, pero es una cosa positiva. También se ha dicho que lo más importante para la policía son drones. A veces se ha utilizado la asistencia, la colaboración de la República Dominicana. La República Dominicana ha colaborado, ha enviado sus propios drones a Haití. En un momento dado, no sé si se acuerdan de esos camiones, hubo hace 1 año y medio, 2 años, unos camiones dominicanos que habían sido secuestrados, y para poder localizar el lugar hubo una buena cooperación entre la policía dominicana y la policía haitiana para poder hacer una operación y recuperar esos camiones. Pues entendemos que gracias a Dios el patrón seguido por los secuestradores hasta ahora no tiene mucha violencia cuando ya las personas están bajo su control, y que, tal como decía Millán ahorita, el asunto es un asunto de negociación económica, aunque en algunos casos no sabemos si hubo dinero o no, porque tanto en el caso de los misioneros no podemos saber, no hay información fidedigna que nos permita decir que hubo pago de rescate o si hubo alguna recompensa, alguna forma de negociar el asunto. Lo que sí demuestra todo esto, Edwin, es que las bandas continúan y que la inseguridad está a la orden del día en Haití. Y esto pone en peligro, por supuesto, el futuro inmediato de esa nación. ¿Es así? No, definitivamente. Es un problema a resolver, y es un problema muy vinculado a la política. Porque hace apenas 3 o 4 días, me parece que fue el jueves pasado, que se descubrió un alijo importante de armas provenientes de los Estados Unidos. Y son armas que se dice que eran destinados a un senador. La información todavía no ha podido ser confirmada. Tampoco las autoridades han llamado digamos, a un interrogatorio o para conversar, para intercambiar a algún senador del país, pero la información ha sido ampliamente difundida. Los políticos, algunos partidos, algunos políticos en particular, están utilizando las gangas para poder tener control de su zona de influencia política. Ya. Y de otro lado, pues algunas figuras que están vinculadas al poder en Haití también tienen conexiones con determinada banda. Bueno, es un problema grave. Es grave, es gravísimo. Gracias, muchísimas gracias, Edwin Parinson, por atender nuestra invitación. Y ya lo saben, hay un autobús dominicano secuestrado en Haití. En él iban al menos 10 misioneros extranjeros que usaban a la República Dominicana como puente para llegar a Puerto Príncipe. Mantendremos las indagaciones para cualquier información adicional, compartirla con ustedes, amables
televidentes. Aquí en el patio, la noticia que sigue generando debate, mucho debate, está relacionada con la policía, con el asesinato del joven de David 24 años, David de los Santos, en un cuartel de la policía. Ya se han revelado los resultados de las investigaciones oficiales que se han realizado con este caso, pero siguen muchos detalles confusos. Y en conclusión, lo que hay es críticas por todos los lados a la actuación de la policía, porque no hay manera de justificar que un hecho de esta naturaleza se haya producido sin que la autoridad tenga culpa esencial. Ese es un tema ahí vinculado también a la policía y a la fiscalía, al Ministerio Público. Está el caso de Villavásquez. Como ustedes saben, el Ministerio Público retiró una querella que existía contra un grupo de policías y también fiscales de la zona. Esto pertenece a la provincia de Montecristi. Ahora la Procuraduría General de la República ha ordenado una investigación sobre la actuación del Ministerio Público en ese caso, Millicent, y esto también tiene trascendencia en este debate que se está desarrollando en el país por tratar de que los organismos especializados, valga decir Ministerio Público, Policía Nacional y otros, garanticen el respeto a los derechos humanos de la persona. Y el tema de la credibilidad, que es básico para el tema institucional. Aquí el Latinobarómetro de las Américas siempre mide el tema de percepción que tienen los ciudadanos y las ciudadanas sobre las instituciones, y lamentablemente la Policía Nacional es una de las que siempre sale con una de los porcentajes más bajos a nivel de confianza. Por eso, Adalberto, uno lamenta mucho, porque en este caso en particular de David de los Santos, que es el que sigue todavía dominando la opinión pública, la gente está muy indignada. Lo que uno cuestiona de entrada es cómo la Policía Nacional trata de ocultar la verdad. Hay dos informes, uno que lo hace el Ministerio Público en la medida de coerción y otro que lo produce la Inspectoría General de la Policía Nacional, en la que efectivamente dicen que los agentes tuvieron la responsabilidad, no la que se presumía inicialmente. Pero eso está muy maquillado. Eso. ¿Por qué tú lo dices? Porque en ese informe las recomendaciones simplemente que lo sancionen. Sí, pero ¿por qué? Pero ni siquiera que lo sometan a la justicia. Bueno, el viernes el Ministerio Público solicitó exactamente, sí. Sí, bueno, pero precisamente tú recuerdas que la semana pasada yo te decía que parte de lo que había dicho la Inspectoría de la Policía Nacional es que David se había autoinfligido. Tú recuerdas que te dije, esa fue la primera tesis que había sostenido la policía. Y yo cuestionaba, porque es que, señores, es un patrón, es un modus operandi. Lo cuestionaba porque en el caso de la arquitecta Leslie Rosado, uno de los elementos más lamentables fue cómo salió la vocera de la policía a justificar. Entonces, la policía no se autocritica, no se autocuestiona, sino Adalberto, que siempre trata un poco de tapar. Y pero ya, eso es correcto, Millicent, y volvemos a repetirlo, aunque ya lo dijimos el viernes. Es correcta la recomendación que se ha hecho, la medida que se ha tomado y que se ha anunciado, de pasar la inspectoría de la policía a depender del Ministerio de Interior y Policía, y no de la jefatura de la policía. Claro. Para cuando se hagan investigaciones, pues sean lo más independiente, porque tú no te puedes autoinvestigar, Adalberto. Tú entonces no eso es correcto, pero bueno, el informe no satisface las expectativas de la gente. Definitivamente, el del Ministerio Público está más acercado, y las medidas que se anunciaron el pasado viernes también son más coherentes con el clamor. Y más esperanzadora, porque, por ejemplo, este caso destapa una caja de Pandora, porque luego supimos de lo que había pasado en Santiago con el peluquero Richard Báez, se puso otra vez en la opinión pública lo que había pasado en Ocoa con José Gregorio Custodio, pero ya hay muchísimos testimonios que tienen el mismo modus operandi. Y la esperanza aquí es justamente... No, pero hay un antecedente más importante, el de Villa Altagracia. Bueno. ¿Qué hizo la inspectoría? Culpar a los que implementaron a los rasos y cabos. Exacto. Y dejaron al comandante, el que estaba ahí presencia, fuera, y para que lo incorporaran hubo que
movilizar a la opinión pública y movilizar al Ministerio Público. Para cerrar, decía que Jenny Berenice hablaba, recuerda que la procuradora la puso al frente de estas investigaciones y ella decía que iba a hacer un levantamiento no solamente de estos últimos 3 casos, sino de todos los que hayan sucedido en circunstancias iguales. Y yo creo que eso es importante, porque muchas veces nos indignamos por casos que llegan a la opinión pública, pero llegar a la opinión pública ya implica tener una ventaja. Entonces, qué bueno que esto se investiga, Adalberto. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Uno se pregunta también si es independiente el Ministerio Público en las provincias, en los municipios, en los pueblos. Ahí no hay mucha esperanza. Yo conozco muchísimos casos de gente que fueron dirigentes prominentes del Partido de la Liberación Dominicana, que hoy son fiscales de carrera. Lo ingresaron y se quedaron. Sí. Y están ahí, no hay quien los mueva, ni siquiera lo trasladan. No, y el tema, y no solamente el tema partidario, el tema también de la componenda. Ya tú citabas el caso de Villa Altagracia. Ese caso es perfecto para ejemplificarlo, porque el Ministerio Público, la Fiscalía de Villa Altagracia, en un primer momento, lo que hizo fue también justificar la actuación de lo que allá había pasado, avalar. Entonces, tú preguntabas, ¿son independientes los fiscales? A nivel provincial todavía nos falta avanzar mucho, Adalberto. Bueno, y ya que tú mencionaste Villa Altagracia, hay un caso que quiero pedirle mucha atención. Se trata de un regidor de Villa Altagracia que es propietario de un burdel. De un burdel. Y en ese burdel se hizo una requisa a solicitud del grupo de la localidad y encontraron 3 menores secuestradas, utilizadas para la explotación sexual en la zona. Terrible. Ese regidor no está preso. Ay, Dios mío. ¿Y qué es lo que se está esperando? ¿Y qué se está esperando, por Dios? Entonces, la fiscalía, que está apoderada del caso, tiene que dar una explicación de qué está pasando ahí. Y ahí ojalá la Procuradora General de la República, Miriam Germán, intervenga e instruya para que se haga una investigación como debe de hacerse. Porque ese regidor es un terror en Villa Altagracia, le tiene miedo a todo el mundo. Es del Partido de la Liberación Dominicana, pero tiene incidencia en... Todo el mundo le tiene miedo porque él resuelve las cosas de manera violenta. Y ha amenazado con usar la violencia contra cualquiera que intente sancionarlo. Así que este es un caso... Yo secundo ese llamado porque justamente parte de los temas que se han ventilado en la opinión pública ha tenido que ver con un cantante urbano llamado Rochi RD, que está justamente acusado de abuso sexual contra menores, de trata, de proxenetismo. Y yo hice un comentario diciendo que esto es algo que no solamente pasa en el mundo de la música urbana, míralo ahí como lo estamos viendo ahora en el tema de la política. Entonces es importante que las autoridades este caso tiene 4 le presten semanas atención. Ya, Oye, un mes, y no pasa nada. No, entonces hay que prestarle atención a esto también, atención Ministerio Público. Y ahí está el cuerpo del delito. Claro. Los menores. Y son casos muy graves, o sea, secuestro para abuso sexual, ¿no? Proxenetismo, trata de blanca, terrible, terrible. En estos tiempos. Milice, hay que pausar y cuando retornemos vamos a conversar con Guido Gómez Mazara. Él es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Está aquí con nosotros para participar en la entrevista en Primer Plano, así que no se muevan.